Poder Ejecutivo debe tomar. Hoy está con nosotros Valentina Jiménez para poder ampliar sobre esto en cuanto a diferencias y similitudes de lo que propone el GACH y el gobierno. ¿Cómo andas, Vale? ¿Cómo andas, Nico? Sí, lo que te propongo es repasar los diferentes enfoques entre uno y otro, porque la conferencia de ayer del presidente y como tú bien decías, este documento que presentó en la jornada de ayer el Grupo Asesor Científico Honorario que hizo público para la población, lo que deja en evidencia es que, bueno, que en la jornada de ayer se tomaron algunas medidas, pero fundamentalmente que hay una notoria diferencia en el enfoque entre los asesores del gobierno y lo que efectivamente el gobierno toma. Y vamos a empezar a repasar algunas medidas que van a dejarles en evidencia que, bueno, algunas medidas que propuso el GACH se contemplaron, otras directamente no se hicieron referencia o no se nombraron en la conferencia de ayer y otras quedaron a medio camino. Pero si te parece, Nicolás, lo primero que te propongo es una primera placa que muestra básicamente lo que se dice sobre tomar o no tomar medidas. El GACH, fíjense ahí, lo que dice es: en este momento epidemiológico actual resulta esencial tomar un conjunto de medidas que apunten a la disminución sustancial del número y duración de los contactos entre personas. O sea, lo que está pidiendo es, tanto a la población como al gobierno, que se tomen medidas. El presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de ayer dijo: ya todos sabemos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, agregaría yo, respecto a lo que él dijo, y cada uno mueve sus propias perillas. Recuerden que la frase de las perillas la popularizó él mismo cuando decía, bueno, que el gobierno iba viendo diferentes perillas. Él ahora decía, bueno, cada uno tiene que ir administrando sus propias perillas respecto a lo que puede y lo que no puede hacer para tratar de bajar la cantidad de contactos. Pero en el documento del GACH de ayer se hace alusión, se hace referencia a otro anterior en el que estaba muy detallado de manera muy clara qué es lo que se tenía que hacer por parte de las autoridades y de la población ante un escenario como el que tenemos ahora, según describen los científicos. Entonces, en las siguientes placas vamos a ir medida por medida repasando similitudes y diferencias. Entonces, en primer lugar, en materia de educación, ¿qué proponía el GACH? Considerar suspender clases en secundaria sin mantener primaria e inicial abierta, salvo que haya un riesgo extremo epidemiológico. Recuerden que el GACH tiene esta postura de que las clases deberían ser lo último en cerrar. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que resuelve entonces? Suspender la obligatoriedad de asistir a clase, no las clases, suspensión de clases en educación media en la ciudad de Rivera por 19 días, es decir, hasta después de turismo, y se autoriza a que cada uno de los ECOEDS en los departamentos ante la situación grave pueda pedir una suspensión de la presencialidad, y también esta exhortación al nivel terciario a, bueno, bajar la presencialidad al mínimo. Hay un tema también en el pedido del GACH cuando habla de suspender clases en secundaria, que es llevarlo a un plan mixto de virtualidad y presencialidad. De lo que ayer no se habló. De lo que no se habló. No se habló porque es obligatoriedad, o sea, se suspende la obligatoriedad, pero no se habla en el caso de la virtualidad cuánto tendrían los docentes que avanzar por ese camino. Vamos a ir a la siguiente placa, que vamos por el lado del deporte y las decisiones que se toman en materia de deporte. Este es un claro ejemplo de una medida que queda a mitad de camino, la que toma el gobierno respecto a lo que pedía el GACH, porque el GACH pedía suspender la actividad deportiva profesional y amateur, y lo que termina haciendo el gobierno es suspender la actividad amateur y también cerrar los gimnasios, y lo que termina haciendo el gobierno es el cierre de los vestuarios en los gimnasios. Podemos pasar a la siguiente directamente, que tiene que ver con los eventos sociales. El GACH, para esta situación epidemiológica, lo que pedía era suspender los eventos sociales directamente. Mientras tanto, el gobierno, lo que dijo ayer el presidente, es que mantienen los eventos sociales con un aforo del 30% y establece un tope de 400 personas como máximo. Es decir, no se puede hacer un evento cuyo 30% sea más de 400 personas. Podemos también ir a la siguiente, que es el transporte público. En el transporte público, lo que pedía el GACH en su documento al que hace referencia era reducirlo al mínimo indispensable y también considerar el límite en el aforo a el transporte departamental, o sea, a el transporte, por ejemplo, en Montevideo, en el área capitalina. En cambio, el gobierno lo que define es retomar el aforo en el transporte interdepartamental del 50%, que habían eliminado tiempo atrás. Exacto. Y también exhortar a medidas en el transporte, sí, eso sí, departamental. Se había eliminado a 200 kilómetros de la capital, ¿no? Después sí se podía utilizar el 50%. Exactamente, es como una vuelta atrás ahí. Exacto. Hay un tema igual, ¿no? Lo que dice Lacalle es que van a considerar el pedido de Vidalín.
sobre el aforo intradepartamental, pero que tampoco está decidido, no está resuelto eso. Exacto, y hace alusión a Vidalín, pero bueno, era el GACH el que pedía tomar una definición departamental. Podemos ir a otro tema que es el de la vía pública. La vía pública, lo que decía el GACH es, bueno, se debería promover el uso responsable de la vía pública, de los espacios públicos, y por el otro lado, bueno, en el gobierno la decisión que toman es extender la restricción del derecho a reunión en la vía pública. Ustedes recuerdan, en realidad esta es una medida que no fue estrictamente anunciada en la jornada de ayer porque ya se había conocido que iba a ir este proyecto de ley al Poder Legislativo para que hasta el final de la pandemia, de la emergencia sanitaria, se mantenga esta restricción de las aglomeraciones, este límite a la capacidad de reunirse en los espacios públicos que fue aprobado, que se había extendido, pero ahora se considera que esa tiene que ser una habilidad, una potestad de la policía hasta que termine la emergencia sanitaria. Generó muchas preguntas ayer en redes sociales. Por ejemplo, la gente se pregunta, bueno, ¿pero la policía va a actuar en la Rambla, por ejemplo, los fines de semana? Porque se está viendo mucha gente en la Rambla, más allá de que hace deporte o no, claramente también que hay, aglomerada. Claro, y claramente que hay excepciones, porque después estuvo la decisión que tomó la policía de no actuar durante la marcha de, bueno, la convocatoria del 8M. Bueno, obviamente que esto tiene sus consideraciones caso a caso. Habrá que ver entonces cómo se sigue aplicando. Podemos ir al siguiente punto, que es el de los comercios y el esparcimiento. Es un punto bastante delicado porque el GACH lo que decía es que en una situación epidemiológica como la que tenemos ahora se debería considerar solo habilitar el delivery para bares y restaurantes, el cierre de cines y teatros y la limitación del tiempo en los comercios no esenciales. De este tema directamente el gobierno no habló ayer, no abordó este tema o no se conoció ninguna medida vinculada al respecto, y ahí entra cuánto pesa en la balanza también el mantener la actividad económica, la situación del desempleo que se mantiene al alza en nuestro país. Bueno, este tema directamente no se consideró. Para el GACH sí es muy importante tratar de limitar y restringir las posibilidades de socialización de las personas, que es en definitiva donde entienden se están produciendo los mayores contagios. Sí, sobre esto, Vale, sí. Hay mucha gente joven molesta con el gobierno porque resuelve suspender el deporte amateur, pero en este caso no restringe las actividades en restaurantes o en bares en donde se ve mucho joven aglomerado, no usando el tapaboca y manteniéndose muy cerca durante mucho tiempo. Exactamente. Todos sabemos a esta altura ya, primero, que es muy difícil mantener todas las medidas, por ejemplo, el protocolo cuando tú vas a comer, y que las distancias, bueno, de 1,5 metros, a veces son muy complicadas de que se cumplan estrictamente en los restaurantes, en los bares. Así hemos visto a lo largo de este año en la capital cómo han habido muchísimas multas. Y bueno, ya desde el principio sabemos que no es fácil tomar medidas que sean coherentes en todos los sentidos en esta pandemia, porque bueno, cuando uno selecciona una actividad de repente deja otra de lado, es parte de la cosa. Pero sí podemos pasar a otro tema, que es el del teletrabajo. Ayer no se volvió a hablar del teletrabajo. Lo que sí está vigente es la exhortación que se había hecho por parte del gobierno tiempo atrás de exhortar a los privados al teletrabajo, hacer que los públicos teletrabajen, aunque sabemos que eso no se cumple a rajatabla al 100%. Bueno, para el GACH este es un tema central, y de hecho dicen en su informe que en este contexto de la pandemia deberíamos estar con teletrabajo en el sector público, también en privados no esenciales, y el cierre de toda oficina de atención al público no esencial. En resumen, entonces, Nico, lo que deja en evidencia toda esta serie de medidas que fuimos repasando es que efectivamente hay una diferencia de criterios. En estas horas también han salido algunos integrantes del GACH a marcar eso, que esperaban más medidas. Lo dijo concretamente Julio Medina, el grado 5 de Infectología de la Universidad de la República. Lo cierto es que, bueno, queda mucho más supeditado a lo que haga cada uno para tratar de achicar al máximo los contactos con diferentes personas que no sean de la burbuja, de los convivientes o el mínimo. Y para finalizar podemos escuchar lo que decía justamente el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia de ayer, que él decía, bueno, no hay medida que sostenga o que aguante si la población no cumple con los cuidados básicos. Si no se mantiene la burbuja, si hacemos fiesta clandestina, si hacemos sábados de 20, si hacemos juntadas con... ya está. O sea, no hay medida que resista la falta de cuidado de una persona. Y ojo que esto nunca va a ser del gobierno pasarle la pelota a la gente. La responsabilidad es nuestra y la asumimos. Pero es obvio que tiene que haber una concordancia
entre la situación en que está el país, las medidas del gobierno y la conducta individual de la gente. Muy bien, entonces hasta acá este repaso entonces por las medidas y bueno, la situación epidemiológica que tenemos por delante. Gracias, Vale, hasta la próxima. Vamos a ir ahora a otros temas, dejamos por un instante.